Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, contentos de estar en la casa de Dios el día domingo, que es el día del Señor, para alabarle, para glorificarle, para darle las gracias por esta semana que termina y por una nueva semana que empieza. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio y esperamos que pasen un bonito domingo también. Bueno, contentos porque sabemos que aquí, en medio nuestro, está nuestro gran invitado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Para Él es nuestra alabanza. Vamos a empezar este servicio con la alabanza que titula Sumérgeme. Sí, las personas que nos ven por este medio también podrán acompañarnos con esta alabanza que queremos todos los creyentes ser sumergidos en el Santo Espíritu de Dios. ¿Nos acompaña? Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula 7 pasos de una vida consagrada. Una vida de consagración equivale a un esfuerzo de dedicación y hábitos cristianos. En su sentido semántico, es decir, en un sentido idiomático, la palabra consagración implica o significa un enfoque bastante extremo, es decir, que pongamos todas nuestras fuerzas con ardor y mucho entusiasmo, de una manera incluso por encima de lo normal, algo inusual, para poder proponernos hacer algún tipo de actividad, algún tipo de meta. En términos de fe, consagrarse significa apartarse de cualquier otra cosa y dedicar nuestro cuerpo, alma y espíritu a las cosas de Dios. La consagración, por eso, es que se constituye en el camino para poder llegar hacia la santidad, que, como nosotros sabemos ya, significa una separación del mundo y del pecado. Nosotros tenemos que separarnos del mundo y del pecado para poder ser santos, y eso significa también ir consagrándonos. Pero la santidad tampoco lo veamos como una especie de perfección que nosotros vamos a poder alcanzar, porque aquí en la tierra nunca lograremos ser perfectos en todos los sentidos, sino que esa santidad va a representar que nosotros renunciemos a muchos de nuestros aspectos de la vida mundana y sobre todo de la tentación del pecado. Y por el contrario, nosotros tenemos que desarrollar una inclinación voluntaria y un amor profundo por el Señor, por su divinidad, así también como por el reino de Dios en el cielo y aquí también en la tierra. Amén. Amén. Nosotros sabemos bien que el ser humano es una persona de hábitos. Un hábito es aquello que nosotros vamos a ir practicando repetición, vez tras vez. Y cuando nosotros nos acostumbramos a hacer una cosa determinada varias veces al día durante un periodo de tiempo, se nos hace costumbre. Eso es un hábito. Y llega un momento de que ese tipo de actividad lo vamos a desarrollar casi de manera inconsciente. Ya solito no hay nadie que te obligue a desarrollar ese tipo de acción. Y para lograr esa consagración en nuestra vida hacia Dios, va a requerir que nosotros desarrollemos hábitos cristianos, piadosos, de manera constante. También permanecer en ellos y con una convicción inquebrantable. Significa que nada nos va a hacer que nosotros cortemos esos tipos de hábitos positivos dentro de nuestra vida cristiana. Estos hábitos, tales como por ejemplo la lectura de la Biblia, el orar o hacer devocional,
podemos hacerlo tanto de manera individual o personal, como también es muy útil que los practiquemos de manera familiar. Jesús precisamente nos dio un ejemplo de vida consagrada a través de su ministerio aquí en la tierra, cuando Él se encarnó. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos vemos en forma sintética 3 historias: la historia del bautismo, la historia de la tentación y también cómo Jesús inició su ministerio. Y precisamente en esas historias nosotros vamos a encontrar lecciones para desarrollar una vida consagrada en nuestro Señor. Amén. Leamos entonces, hermanos, para poder entender ese contexto, Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 15. La palabra de nuestro Señor nos dice en Marcos 1, versículos del 9 al 15. Primero tenemos la historia del bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Seguimos ahora en los versículos 12 de Marcos 1, la tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús comienza su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. De estas historias, nosotros identificamos 7 pasos para poder llevar una vida consagrada, tomando el ejemplo de vida de Jesús. El primer paso que nosotros podemos identificar es ser decididos. Primer paso, entonces, ser decididos. Y encontramos la base bíblica de este principio, en Marcos 1:9, y lo volvemos a leer. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El primer beneficio que va a representar rendirse a Dios, es decir, someter todo nuestro ser a la voluntad de Dios, ¿es cuál? La salvación. Ahora, para el cristiano, el rendirse no es opcional, sino que es algo obligatorio para que nosotros podamos ser salvos. Es una definición que nos hace a nosotros los cristianos. Si no recibes a Cristo, no eres cristiano. Entonces ahí no hay ninguna opción. Eres o no eres cristiano, depende si has recibido o no a Cristo. Es entonces imposible ser hijo de Dios y entrar al cielo mientras tú sigas diciendo, por ejemplo, que puedes decidir por ti mismo lo que vas a hacer con tu vida. Lo que tienes que hacer, por el contrario, es confiar en Jesús como tu Salvador y también aceptarlo como Señor de tu vida. De esa manera, pues, tú vas a decidir seguir al Señor. Realmente podrías llamarte cristiano, y todo cristiano que lo que tiene que hacer es entregar su vida a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús habrá tomado este paso de bautizarse si Él es Dios? ¿Qué involucró este paso para Jesús? ¿Acaso Él de repente estaba siguiendo como cualquier otra persona de la muchedumbre de aquel entonces? Iba de repente en pos, o sea, detrás de los pasos de un predicador por ahí eventual que se aparecía. El bautismo, Jesús lo tomó, Jesús que es Hijo Dios Hijo, lo tomó como un ejemplo para nosotros, pero también fue el primer paso y el más decisivo de la vida de nuestro Señor durante su ministerio terrenal aquí. ¿Por qué? Porque con el bautismo de Jesús, Él nos dio el ejemplo a nosotros que nosotros deberíamos de abandonar todos los vínculos terrenales o todas las relaciones humanas que nos alejan del Señor, y a que a través
de esa decisión de seguir a Cristo, ustedes saben también que el bautismo significa o representa que públicamente tú estás mostrando a la gente que estás siguiendo decididamente al Señor, significa que nosotros nos estamos sometiendo a la perfecta rendición de la voluntad del Padre. Y también es una pública declaración de que nosotros estamos reconociendo a Jesús como nuestro Maestro y también aquel Cordero que ha quitado el pecado en nosotros. Entonces, muy importante fue ese viaje que desarrolló Jesús desde Nazaret hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan. Y esto también es como si fuera una imagen de la decisión o del camino que nosotros como creyentes tenemos que tomar para llegar a los pies de Jesús. Pregunta para los que están o de repente para los que nos ven a través del video: ¿ya hemos tomado ese paso? ¿Ya has tomado ese paso de ir a los pies de Jesús y decidir seguirlo, decidir aceptarlo? ¿Ya te has rendido a Dios para que su voluntad sea hecha en cada uno de nosotros? Es el deseo ardiente de nuestro corazón que toda tu vida, en todos tus aspectos, glorifique a Dios el Padre. Preguntas en las que tú debes de reflexionar en esta mañana. El segundo paso que tenemos que nosotros tomar para consagrar nuestra vida a Dios es ser aceptados. Segundo paso, ser aceptados. Y hermanos, por favor, ahora vayamos a Marcos capítulo 1, la primera parte del versículo 10. Nos dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Vemos que Jesús se ofreció a sí mismo y fue un acto que fue aceptado por Dios el Padre. ¿A través de qué? De la representación. Allí nos dice la Biblia que los cielos se abrieron. Esto significa que Dios Padre aceptó ese acto de Dios el Hijo. Nosotros, como pecadores, nos damos cuenta que para ser salvos y para poder ser constituidos hijos de Dios, tenemos que llegar a los pies de Cristo y nos damos a Él también para un pleno servicio. Ahora, cada hijo, estamos hablando ya de los creyentes, recuerden que los únicos que son llamados hijos de Dios son los cristianos, los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Aquella persona que no ha aceptado a Cristo no es hijo de Dios, contrario a lo que tú escuchas por ahí. Ahora, cada hijo entonces, cada creyente, cada cristiano que no se rinde, que no se somete a la voluntad de Dios, está robándole a Dios el fruto de su vida. ¿Cómo es eso? No podríamos nosotros decir que no vale la pena la vida que ofreció Cristo ahí en la cruz, derramando su preciosa sangre, y nosotros no hagamos nada por poder expandir el Evangelio. Si nosotros entonces queremos que esos cielos se abran ante nosotros y que seamos plenamente aceptados por Dios, tenemos que primero tomar esa decisión de seguir a Cristo y luego darle nuestra vida a Él para que seamos aceptados por el Señor, presentarnos ante Dios. Entonces aquí es claro que la palabra nos está diciendo que si nos acercamos a Dios, Él también se va a acercar a nosotros, nos va a aceptar. Aunque muchas veces de repente podrías decir: yo estoy tratando de acercarme al Señor muchas veces, pero siento como si Dios estuviera distante, estuviera muy lejos. De repente será porque no nos estamos acercando a Dios con la disposición correcta. Pensamos que de repente con algunos actos piadosos, algunas buenas obras, nos estamos acercando a Dios, pero a veces no es eso. No es eso lo que está buscando necesariamente Dios de ti. Está buscando tu oración, está buscando tu obediencia. Eso es lo que está buscando principalmente el Señor. Entonces, aquí nos preguntamos: ¿cómo puedo hacer entonces para acercarme a Dios de manera más eficiente? Una meta admirable que todo creyente tiene que desarrollar es
una relación muy estrecha o comunión con nuestro Dios. Esto va a reflejar que nuestro corazón ha sido renacido verdaderamente. Porque solo aquellos que están en Cristo son los que van a desear una verdadera relación con Dios. Y acá hay algo, advertencia. Debemos entender que el pecado no nos permite tener una relación cercana con Dios. Y esto no es una deficiencia o esto no es una falla de Dios, sino que es una falla de cada uno de nosotros. Y el pecado, hermanos, sigue siendo un obstáculo para que nosotros podamos mantener una comunión plena y completa con Dios. Por ello es que nosotros tenemos que apartarnos del pecado, porque si seguimos en pecado, seguimos una vida en pecado, nunca podremos acercarnos a Dios. El tercer paso que tenemos que hacer para la vida consagrada es ser ungidos. Tercer paso, ser ungidos. Y ahora, hermanos, por favor, vayamos a Marcos 1, la segunda parte del versículo 10. Dice: y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ustedes recuerdan que en los versículos previos vimos cómo Jesús caminó desde Nazaret hasta Judea para ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Jesús fue sumergido, ¿no es cierto? Y cuando se sumergió, los cielos se abrieron. ¿Y quién vino al encuentro de Jesús? El Espíritu, como paloma. ¿Es el Espíritu? El Espíritu Santo. Fíjense entonces que la santa unción para el servicio, para nuestro servicio como creyentes, vendrá con seguridad cuando nuestra vida haya sido totalmente dedicada a Dios. Todas las palabras y obras que desarrolló nuestro Señor Jesús fueron obradas también con el impulso del Espíritu Santo. Y una de las maneras más importantes para reconocer la guía en nuestra vida del Espíritu Santo es estar familiarizado ¿con qué? Con la palabra del Señor. La Biblia es la principal fuente de sabiduría acerca de cómo debemos de vivir. Los creyentes, por lo tanto, tienen que escudriñar, no solamente leer de manera superficial, sino escudriñar significa estudiarla, investigarla, leerla con mucho detalle y profundidad, las Escrituras, meditar en ellas, memorizarlas, memorizar versículos y actuar y pensar de acuerdo a la Biblia. Amén. Amén. La palabra de Dios es como si fuese una espada de tu espíritu y esa te va a ayudar a enfrentar los problemas. Y el Espíritu Santo va a utilizar esa palabra que tú aprendes para revelarte su voluntad, la voluntad de Dios, y para que tú vayas bien en la vida. Además, estas escrituras, si tú ahondas en ellas, van a ocasionar en nuestras mentes todo lo que tú necesitas para poder tener una completa sabiduría aquí en la tierra. El conocimiento de la palabra entonces nos puede ayudar a discernir o a diferenciar si nuestros deseos provienen o no de Dios, si nuestros deseos, nuestros pensamientos son correctos o no a la luz de la Biblia o a la luz del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna decisión que tomar, algún pensamiento, alguna emoción, no sé, debemos poner todas esas inclinaciones frente a ¿qué? A las Escrituras. Dirías, este trabajo, esta persona que me está gustando o esta decisión, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estoy actuando de acuerdo a lo que me dice aquí en los mandamientos que están en la Biblia? Y esto va a hacer que el Espíritu Santo siempre te dirija por el camino correcto. Pero obviamente para que el Espíritu Santo te ayude, necesitas también poner de tu parte. ¿Cómo? Ya lo dije, con el estudio de la palabra de Dios. Amén. En algún momento vas a encontrar que de repente alguna decisión que tengas que tomar, algún pensamiento que tengas, va a entrar en conflicto con la Biblia. Entonces, si eso que tú ves en tu vida como que no cuadra con lo que la Biblia dice, significa que
no proviene de Dios. Y por lo tanto tú tienes que ignorarlo, tienes que rechazarlo, porque eso no te conviene, eso no te lo está mandando Dios. El cuarto paso que tenemos que hacer para tener una vida consagrada es ser asegurados. Cuarto paso, ser asegurados. Y vayamos, hermanos, ahora a Marcos 1:11. La Biblia nos dice en este versículo: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir una vida cristiana dudando o preocupándonos cada día si realmente somos salvos o no. No podemos estar así nosotros como creyentes. Así como Enoc, un personaje que se describe en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que fue una de las personas más perfectas de acuerdo a la Biblia, incluso él no experimentó la muerte, sino que fue arrebatado por Dios, se fue al cielo en vida, en cuerpo, andaba con Dios, y tuvo también un buen testimonio que complacía a Dios. Esto es un ejemplo también para nosotros, que vivamos así de ese tipo de vida, una vida consagrada. Y una vida consagrada también va a representar para un creyente muchas bendiciones. Y esto lo podemos lograr a través de esa unción del Espíritu Santo, que siempre va a morar dentro del corazón del creyente, y cuando tú necesites incluso alguna voz consoladora, el Espíritu Santo va a estar allí para poder sostener. La más dulce certidumbre o certeza, seguridad de que nuestra alma es aceptada y santificada, y que eres salvo, que eres agradable para Él, va a venir a través de la acción del Espíritu Santo en tu corazón. Aún así, muchas personas se preguntan: ¿cómo puedo tener la seguridad de ser salvo? ¿Cómo sé si que realmente soy hijo de Dios y me voy a ir al cielo? Muchos seguidores de Cristo, muchos cristianos, buscan la seguridad de la salvación en lugares equivocados. Muchos piensan que pueden encontrar la seguridad de la salvación en las cosas que estás haciendo en tu vida. Que estás de repente haciendo muy buenas obras, que estás en un coro, etc. Piensas que así tú eres salvo. Pero no, ahí no vas a encontrar tú la respuesta a si eres salvo o no. Otros incluso piensan que van a poder encontrar la salvación o la respuesta a ser salvos o no a través incluso de la lectura de la Biblia, o una vida de mucha oración, o de un crecimiento espiritual, o buenas obras, o incluso hasta en la obediencia de la palabra de Dios en nuestro caminar cristiano. Aunque parezca mentira, tampoco podemos encontrar allí la seguridad de la salvación. Aunque estas cosas son evidencia, pero no seguridad, son evidencia de que una persona es salva, no son las cosas en las cuales nosotros tenemos que basarnos para encontrar una seguridad de la salvación. Más bien, nosotros tenemos que encontrar la seguridad de la salvación ¿en qué? En la verdad objetiva de la palabra de Dios. Debemos tener seguridad. Si tú ya has aceptado a Cristo, debemos tener seguridad de ser salvos ¿en qué? Basados en las promesas de Dios. Si la Biblia te dice que si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, y realmente has tenido tú un encuentro genuino con Él, no debes tener duda. La palabra también nos dice, por ejemplo, en un versículo en Romanos, que ni lo alto ni lo profundo te puede apartar del amor de Dios. ¿No es cierto? Entonces, ya nada te puede quitar de la mano de Cristo si realmente has aceptado a Él. Amén. Entonces, Dios establece tu seguridad de salvación por cuestiones objetivas, no subjetivas. Por eso entonces, nosotros en vez de estar dudando de nuestra salvación, lo que tenemos que hacer es gozarnos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y más bien, cuando nosotros empezamos a dudar, no podemos vivir con confianza.
Por el contrario, nosotros tranquilamente podemos tener la seguridad en la propia palabra de Dios. Nunca podemos dudar de nuestra salvación porque la Biblia te dice que ya eres salvo. Nuestra seguridad de salvación perfecta entonces y completa se basa en ¿qué? En la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Si has aceptado a Cristo, entonces puedes estar seguro de tu salvación. Si no lo has aceptado, ya sabes también cuáles son las implicaciones. Amén. El quinto paso para tener una vida consagrada es ser impulsados. Quinto paso, ser impulsados. Y ahora, hermanitos, vayamos a Marcos 1:12. El versículo nos dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Este verbo impulsar es muy enérgico, acá bastante tajante. ¿Qué cosa nos quiere decir este versículo? La conducción del Espíritu en la vida consagrada es un impulso controlador, es un impulso muy profundo, pero también poderoso. No podemos decir que este impulso del Espíritu Santo en nuestra vida va a ser como una especie de fantasía o algo irreal, sino que es verdadero y también es representativo de una autoridad soberana y gubernamental de Dios en nuestra alma. Así como el viento impulsa una nave de velas en el océano y lo dirige hacia un destino, también de esa misma manera el Espíritu Santo va a impulsar nuestra vida para que sea botada a ese mar o al océano, para que nuestra vida pueda navegar de acuerdo a la voluntad de Dios. Este impulso lo hace ¿quién entonces? El Espíritu Santo. ¿Qué mejor conductor, qué mejor capitán para nuestra vida que Cristo, que a través del Espíritu Santo en nosotros? Amén. Amén. Pregunta entonces ahora, ¿quién sostiene las riendas de tu vida? ¿Quién está dirigiendo ahí tu barco de tu existencia? ¿El Espíritu Santo de Dios o el espíritu de tu propio corazón, que como nosotros sabemos el corazón del ser humano es engañoso y puede hacernos cometer muchos errores? Incluso nos puede llevar a la desobediencia. ¿Quién está comandando tu vida? Ahora, si quieres tú ser impulsado por el Espíritu Santo, primero tienes que estar rendido a los pies de Cristo. Tienes que hacer morir tu vieja existencia para que tú puedas llevar el fruto del Espíritu. Y la única forma para la cual o por el cual el Espíritu Santo pueda comenzar a utilizar tu vida y para poder iluminar a otras personas es que tú te dejes llevar por él, por el Espíritu Santo. Sabemos bien que vivimos en una sociedad egoísta, ególatra, que busca sus propios intereses, que se preocupa por sí mismo y especialmente está orientado solamente a intereses propios y al consumismo desenfrenado de diversas cosas que en ocasiones no tienen ningún valor, en especial para el reino de Dios. Y esto hace que nosotros potencialmente podamos estar distraídos y cada vez más distantes en nuestro corazón de Dios. Incluso muchas iglesias también caen en ese vacío. Hay iglesias donde se predica, donde ya no se predica el mensaje de toma tu cruz y sígueme. Hay pocos lugares, hermanos, donde ya puedes tú escuchar ese tipo de predicaciones. ¿Y qué está pasando ahora en las iglesias? Más están yendo hacia lo psicológico, lo motivacional, porque tú puedes ser un gran empresario, te dicen por allí, o hasta van solamente con entretenimiento, y en vez de predicadores tenemos ahí medio payasos en muchas de las iglesias. Y eso está pasando, lamentablemente. E incluso esas iglesias donde se predica un ligero evangelio, solamente de superación y motivación, y ya no predican del infierno, ya no predican de la vida cristiana, ya no predican del pecado, se llenan, tienen miles de congregantes, hasta llenan estadios. Pero en las iglesias donde se predica la palabra de manera seria, ustedes van a ver que existe poca gente.
Incluso también en las redes sociales vemos lo mismo, canales de YouTube o canales en Facebook que ven ustedes donde se predican mensajes amarillistas o solamente motivacionales, millones de seguidores. Pero los canales serios, los canales que predican sana doctrina y la doctrina que el mundo realmente necesita, no tienen la misma dimensión de seguidores. Nosotros tenemos que, a través del Espíritu, diferenciar bien qué tenemos que seguir. Ahora, si quieres que Dios comience a usar tu vida, ya sabemos, tenemos que rendirnos completamente a Él. Tenemos que tomar entonces nuestra cruz, morir nosotros mismos, es decir, dejar toda tu vida pasada y seguir a Cristo, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a los mandamientos que tenemos en la palabra. Y así realmente nosotros vamos a poder llevar fruto en nuestra vida. Y no hay otra forma en la que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros, y que a través de ese flujo del Espíritu Santo nosotros podamos alcanzar a otras personas que necesitan de Cristo. Tus compañeros de trabajo, tu propia familia, tu padre o tu madre de repente que no conoce a Cristo, ellos pueden tener la salvación a través de ti. Pero para eso necesitamos que el Espíritu primero more dentro de nosotros, que nosotros nos rindamos a Él, para que el Espíritu pueda obrar por medio de nosotros y así proyectar también el amor y el Evangelio a otras personas. No hay otra forma entonces de que nosotros podamos alcanzar a la sociedad que nos rodea. El Espíritu Santo vive en el cristiano. Entonces dejemos que el Espíritu Santo comience a tomar el control de nuestro corazón más y más. Y verás cómo el Espíritu Santo va a impulsar tu vida a otro nivel. Amén. Amén. El sexto paso, ser probados. Sexto paso, ser probados. Y esto lo encontramos en Marcos 1:13. Nos dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser discípulos de Cristo no nos va a hacer, escuchen, no nos hace inmunes a pruebas o tribulaciones. Y dirían, pero ¿por qué un Dios bueno, un Dios amoroso nos va a permitir a nosotros, los creyentes que somos sus hijos, dirían ustedes, a pasar tales cosas como, por ejemplo, la muerte de un pequeño, de uno de tus hijos, que te enfermes de cáncer o te enfermes de cualquier otra enfermedad, que te asalten, que sufras diferentes tipos de daños o dificultades financieras, preocupaciones, y que tengas miedo o temor? ¿Por qué si soy hijo de Dios me está pasando todas esas cosas? Puedes decir tú. Ciertamente Dios nos ama. Él podría quitar todas esas cosas de nosotros, ¿no es cierto? Después de todo, esto no significa que si Dios nos ama, Él quiere o quisiera que nuestra vida sea más fácil o cómoda, ¿no es cierto? Pero hermanos, pensar así, que Dios nos va a librar de todo, es incorrecto, no es así. La Biblia nos enseña claramente que Dios ama a todos sus hijos, pero como nosotros estamos en un mundo caído, igual que uno creyente, estamos expuestos a peligros, a desastres, a enfermedad, a muerte. También estamos expuestos a eso. No estamos librados, pero sí Dios está con nosotros en medio de toda dificultad. Ahora, hay algo más. La palabra nos dice que para el cristiano, para los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto significa que incluso Dios podría permitir ciertas pruebas, enfermedades, dificultades, tristezas, tribulaciones, porque son parte de la vida de toda persona. Y esas cosas también nos pueden ayudar en algún motivo. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y todas las tribulaciones van a tener un propósito divino. Recuerden que no fue sino hasta que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo
que se le presentó el tentador, se le presentó Satanás. Y esto también es muy sugestivo para nosotros. ¿Por qué? El reino de Satanás, o sea, Satanás y todos sus demonios, no van a sentir mucho peligro de aquel cristiano que es desobediente, aquel cristiano relajado que no lee la palabra. Si tú no eres atacado por Satanás, significa que eres un cristiano relajado. Así de sencillo. Ponte que eres maestro de escuela dominical, que te estás empezando a preparar para predicar, o que ya eres pastor. Satanás va a ir con todo contra ti. En una película cristiana recuerdo esta frase: aquella persona que es valiosa para Dios, también es valiosa para Satanás. ¿Por qué? Satanás va a ir contra ti. Si tú le sirves a Dios y te estás volviendo un creyente cada vez más fiel, lees más la palabra, oras más, acuérdate, las fuerzas del enemigo van a ir más contra ti. ¿Para qué? Para desanimarte y que tú abandones tu obra. Pero no te dejes, no renuncies. Aunque digas, no, me está dando sueño estudiar, que no puedo estudiar, no hagas caso de las voces que te manda el enemigo. Tú sigue adelante, lucha, fuerza, con valentía, así como lo hizo Josué. No te desmayes y Dios estará contigo. Amén. Amén. Sabemos entonces que vamos a enfrentar batalla espiritual. Pero recuerda también que Satanás no va a tener autoridad sobre el creyente de Cristo. Satanás ya ha sido derrotado ahí en la cruz. Y Dios nos da su palabra para poder guiarnos. Su Espíritu Santo que mora dentro del creyente también va a estar para fortalecernos. Y nosotros tenemos ese privilegio, entonces, hermanos, de venir ante Cristo en cualquier momento, en cualquier situación, así hayas pasado por alguna dificultad, tranquilo. Dios te va a dar la fortaleza, Dios va a reponer lo que de repente has perdido, Dios te va a sostener, te va a ayudar. Sigue nomás confiando en Él. Amén. Amén. Y el séptimo paso, testificar. Séptimo paso, testificar. Y ahora, hermanos, vayamos a los versículos 14 y 15 de Marcos 1. Los versículos nos dicen: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí también podemos seguir este paso que es muy importante. Si el poder del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, es para que nosotros seamos testigos. El Espíritu Santo no está ahí escondidito para que tú te quedes calladito nomás y no le digas a otras personas que necesitan de Cristo. Recordemos que los primeros discípulos, después de que Cristo ascendió a los cielos, empezaron a predicar el Evangelio por Jerusalén y después ya por otras regiones de Judea, incluso llegaron hasta Roma. Y esto lo hemos visto en la predica de la semana pasada, en la Gran Comisión. Esa enseñanza, ese mandamiento que Cristo nos hizo de qué? De ir y predicar el Evangelio. Y esta Gran Comisión es un privilegio para nosotros, el de testificar de Cristo. Ahora, muchas personas no hacen esta testificación, ya sea por miedo, por vergüenza, por negligencia, simplemente porque no le da la gana hacerlo, o porque superficialmente son religiosos, pero realmente no son cristianos. Testificar a Cristo, entonces, es un deber de todo creyente. Es algo que no se puede negociar, que no puedes negar. Ahora, hay múltiples formas en que tú puedes colaborar a este mandamiento de la Gran Comisión, como ya lo hemos visto en su oportunidad: predicando directamente, saliendo como misionero, compartiendo folletos o predicando la palabra a los vecinos o tus compañeros, compartiendo mensajes cristianos o versículos bíblicos a través de tus redes sociales. Hay varias formas en que podamos cumplir esta comisión. Pero lo importante es que nosotros tenemos que atrevernos a compartir el Evangelio. Porque si no compartes el Evangelio, estás negando tu fe. Te estás avergonzando del Evangelio. No estás compartiendo las buenas nuevas de la salvación
mediante tu testimonio fiel y la enseñanza de la Biblia. Y esto está demostrando más bien que tú eres un creyente inmaduro, o que no estás creyendo completamente en el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconsiderar cómo estamos actuando respecto a ese encargo que nos está dando el Señor. Ahora, hay que recordar que nosotros, siendo testigos, somos también instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para bendición. Y a medida que nosotros también vayamos compartiendo el Evangelio, más vamos a ir creciendo y más vamos siendo edificados. El primer paso siempre es muy difícil. Incluso en física, ustedes si conocen de la fuerza de rozamiento, cuando uno quiere impulsar un cuerpo, el primer impulso siempre es el más complicado. Pero una vez que el objeto empieza a moverse, ustedes lo habrán notado, que ya se mueve con mucha más facilidad, ¿sí o no? De repente, predicar el Evangelio a una persona, a la primera persona, se te va a hacer difícil. Vas a estar medio tartamudo, no vas a saber qué cosa decir. La segunda se te va a hacer más fácil. La tercera, la cuarta, la quinta, hasta después sin darte cuenta estás predicando a 100 personas. La cosa es que haz ese pequeño paso. Predícale de repente a tu amigo, a tu chochera, como decimos aquí en el Perú, o cuate, como dicen allí en México, los que nos ven en México también. Predícale a esa persona cercana a ti que no conoce el Evangelio, con cariño, con amor. Claro que tienes que documentarte bien en la palabra para saber qué decirle. Y vas a ver que poco a poco también vas a ir avanzando más y más para que tú puedas alcanzar también a otras personas a Cristo. Y de esa manera entonces vas a poder ser instrumento de Dios. Y así también, de verdad, Dios te va a ir bendiciendo cada vez más. Muchas de las peticiones que tú le vas a poner a Cristo van a ser cumplidas en mérito a tu obediencia. Pero recuerda, negar a Cristo hará, si tú no compartes el Evangelio, estás negando a Cristo. Y lo que va a pasar es que hará que esas personas que necesitan de Cristo se queden solas. Esas personas que necesitan a Cristo, si tú no le predicas, van a estar desprotegidas, sin esperanza alguna, y con el riesgo de ¿qué? De ser condenados a muerte eterna en el infierno. ¿Y por qué? Porque tú no le has predicado. Que no sea tu responsabilidad. Sigamos pues entonces, hermanos, el ejemplo de Jesús en estos 7 pasos para consagrar nuestra vida a Dios. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, esta mañana por tus bendiciones y también por ese ejemplo que Jesús nos ha dado a través de su vida terrenal, para que nosotros también, como creyentes, testigos, representantes e instrumentos de Cristo aquí en la tierra, podamos seguir también esos mismos pasos para tener una vida más consagrada, más dedicada a ti. Padre Celestial, dando la fuerza y la sabiduría para seguir cada uno de esos pasos, la paciencia, fortaleza que necesitamos también para enfrentar los ataques del mundo y del enemigo que seguramente se nos va a presentar. Señor, pero igual, permite que nosotros podamos tener esa voluntad de seguirte cada vez más cerca. Señor, en este mundo tan imperfecto podemos tener miles de tribulaciones, preocupaciones, carencias económicas, dificultades, problemas en el trabajo, enfermedades. En medio de ellas también, Señor, danos la fortaleza para que no nos rindamos, no nos desanimemos a seguir tus ejemplos. Escucha nuestras peticiones de lo más profundo de nuestro corazón. Guíanos siempre, Padre Celestial. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.